la idea es presentar el libro, no dejar que pase debajo de la mesa. Y bueno, ¿y quién mejor persona para presentar el libro sino usted que tiene la doble tarea, ¿no? De ser antologista y antologada, además, ¿no? Sí. De profesora y además de poeta, ¿no? Entonces, bueno, si quieres ya entramos en materia ¿Cómo y no? cuénteme un poquito cómo fue esa selección, cómo Y fue esa idea de presentar una antología de poesía puertorriqueña y al gran público, ¿no? Un público más allá del público autóctono, el público que conoce la poesía de su país, sino es ese, al resto del mundo. Y bueno, ajá. ¿cómo fue la experiencia de hacer este libro? Bueno, fue una experiencia bien retante y bien emocionante. En primer lugar, fue una emoción porque tengo que agradecer en primer lugar a Julio Ramos, que en ese momento, y creo que todavía, ¿no? Tenía y tiene una relación específica con Biblioteca Ayacucho y que me invitó a mí como poeta y antóloga, e igualmente a varias personas en Puerto Rico, por ejemplo a Marta Aponte, a Malena Rodríguez, para que iniciáramos un proyecto relacionado con la poesía, con la literatura puertorriqueña. Y claro, ya de Marta salió un volumen o dos volúmenes, creo, sobre narrativas. Sí. Y en mi caso, pues desde el 14 estoy trabajando en esta antología sobre poesía puertorriqueña que sale en dos volúmenes. Entonces, por un lado, un agradecimiento a Biblioteca de Ayacucho por interesarse en nuestra literatura. eh, y por el otro lado, a Julio Ramos también por invitarme a hacer este proyecto. En términos de la antología, eh, es retante por la inmensidad de lo que supone una responsabilidad como esta, ¿no? De construir una antología de los poetas esenciales puertorriqueños, desde principios del siglo XX hasta nuestros días, hasta la literatura más reciente. Sí. Pero también es una gran responsabilidad porque trato de entablar un diálogo con otros antólogos latinoamericanos que en algunos momentos han recordado a la poesía puertorriqueña, pero que en la mayoría de los momentos no la recuerdan. Entonces, en ese sentido, el que figure en dos volúmenes de poesía puertorriqueña en Ayacucho coloca a nuestra poesía en un lugar privilegiado, como para que se pueda leer, se pueda consultar y se recuerde que compartimos una misma lengua Sí, y una totalmente. misma tradición poética. Sí. Sí, bueno, Sí, es un privilegio, pero también es justicia, porque si analizamos la cantidad de autores puertorriqueños que forman parte de la colección clásica, bueno, nos están quedando bastante por fuera. Entonces creo sí. que eso también es un acto de justicia que se hace primero con narraciones puertorriqueñas y ahora con poesía puertorriqueña, porque si bien están los autores famosos y que están en Biblioteca de Ayacucho, como Pales Matos o, Alemán. o Julia de Burgos, por ejemplo, que son autores que uno sabe inmediatamente que son puertorriqueños y que son poetas, también hay un universo de autores que por descubrir, y creo que eso es una de las fortalezas de esta selección, ¿no? Y que yo creo que finalmente la labor del antólogo no es tanto a quién mete en la antología, sino a quién deja por fuera, ¿no? Que eso es siempre como el doble filo con el que juegan los antólogos. Sí, eso resulta un problemita particular por razón de lo que resienten muchos poetas por haberse quedado fuera de la antología. Pero uno de los apuntes que hago en la antología es el hecho de que de esta antología incluso puede salir una antología de los no incluidos, es decir, de los excluidos. Sí, E incluso cuando yo iba escogiendo
por algunas razones que tienen que ver principalmente con qué significa exhibir la mejor poesía puertorriqueña de principios de siglo hasta hoy. Pues había unos criterios principales, ¿no? Con los que estaba bregando en ese momento, pero también se podría hacer una antología de los exclusivamente líricos, podríamos decir, Sí, que no se atienen tanto a lo que sería la historia de la poesía nacional y así sucesivamente, ¿no? Em, Siempre traté, a partir de la selección, que estuvieran incluidas tanto hombres como mujeres, porque en muchas ocasiones se suprime la labor que llevan a cabo las poetas mujeres y en ese sentido quise hacerle justicia a poetas como Clara Lear, Julia de Burgos, que ya todo el mundo la conoce, pero traté de incluir de Julia poemas bastante desconocidos porque prácticamente lo que se conoce es su vertiente lírica principalmente, pero hay muchísimos otros tipos de poemas que ella escribe de temática social, proletaria, que también están incluidos en esta selección. Y en el caso de Clara Lear, Laura Gallegos, Violeta López Suria y muchas poetas contemporáneas, ¿no? Que salen principalmente de la década de los 70, como Rosario Ferré, Olga Noya, Liliana Ramos, Vanessa Gross, Yvonne Ochart, y otras poetas recientes que, bueno, ya lo verán cuando salga publicado el segundo volumen. sí, bueno, fíjense que esto es nada más a vuelo de pájaro que usted menciona algunas que le va llegando como a la cabeza para que la persona que está viendo el video y nos está escuchando así rápidamente sepa la magnitud de la antología, ¿no? La cantidad de poetas que están y que bueno, que pues van a poder disfrutar en el libro de Biblioteca Ayacucho. Hay un tema que a pesar, más allá de ese sentimiento lírico, de ese quehacer lírico que tienen todos los antologados. Hay un sentimiento como es del siglo XX, eh, que muchas veces es manifiesto, muchas veces está vedado, pero yo creo que atraviesa toda la selección y es justamente dos cosas. Uno, la identificación de esa formación de una identidad de lo que es ser puertorriqueño. Y bueno, y con eso viene también toda esa idea de la independencia, no una independencia política, sino también una independencia cultural, ¿no? Hay unos vasos comunicantes que se establecen entre ellos y que permiten ese diálogo entre cada uno de los autores, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo opera esa independencia y esa búsqueda de la identidad al mismo tiempo en la poesía puertorriqueña? Sí, ese es un tema bien interesante porque por un lado opera temáticamente en términos de lo que sería la formación de la nación y por eso comienzo con una voz como la de Luis Llorens Torres, Luis Pález Mato, para afirmar el entorno negro de nuestra nacionalidad. Eh, y opera en poetas de temática nacionalista, como lo serían Juan Antonio Corretjer y Luis Pález Matos, que están antologados eh, profusamente en la antología, ¿no? Le dedico muchísimas páginas a esos cuatro autores. Por el otro lado, además de temáticamente, en términos de los temas que abordan en su poesía, que tienen que ver con la afirmación nacional, eh, creo que todos los poetas de una u otra forma, directa o indirectamente, abordan lo que sería la defensa de la lengua, nuestra lengua española, ¿no? Sí, Porque como bien se sabe, a raíz de la invasión en 1898, se trató de imponer la lengua inglesa en el sistema público de enseñanza en Puerto Rico. Y hubo mucha lucha con relación a eso, inclusive hubo luchas jurídicas en los tribunales del país y finalmente pues no se pudo imponer y todavía nosotros continuamos hablando español
Y no solamente hablamos español en la isla, aun cuando, claro, se enseña también el inglés como segunda lengua oficial. No solamente hablamos español en la isla, sino también los poetas puertorriqueños que viven en Nueva York, una serie de poetas que migraron o personas que migraron a Nueva York, digamos a mediados, desde los 30 en adelante. Muchos de ellos continuaron escribiendo en español y los que no escribían en español y escribían en inglés, como es el caso de Pedro Pietri, Tato Laviera, etcétera, que también están incluidos ahí, hasta Edwin Torres, que es un poeta relativamente joven, eh, tiene los acentos, su poesía del español. Entonces es interesante cómo a pesar de que ellos escriben en inglés, hay una cultura puertorriqueña que se revela en su temática, se revela en términos de los sectores con quienes quieren dialogar, los sectores a quienes interpelan de alguna manera, de modo que la cultura puertorriqueña, a pesar de que se escriba en inglés, continúa siendo cultura puertorriqueña. Y eso es interesante y forma parte de las afirmaciones que han llevado a cabo los sectores puertorriqueños y neorriqueños allá. Sí, De modo perfecto. que en ese sentido, una de las cosas que traté de hacer con la antología era que fueran igualmente representados los poetas puertorriqueños que escriben en la isla, así como los poetas neorriqueños que escriben en Nueva York, aun cuando pertenezcan, digamos, a una segunda o tercera generación. Porque el caso de Pedro Pietri es interesante con su obituario puertorriqueño, porque él es un poeta que nace en Ponce y luego se traslada a Nueva York y comienza a escribir en inglés allá. Pero claro, continúa escribiendo, continúa hablando español, español e inglés simultáneamente. Pero él quiere interpelar a una comunidad de puertorriqueños que ya se han ido arraigando a lo largo de los años y en ese sentido mantiene también viva nuestra cultura en la ciudad de Nueva York. Bueno, Aurea, yo creo que el quehacer poético o el fin último de cualquier quehacer poético es la creación de una lengua propia, ¿no? Más allá de llamarlo Claro. español o inglés, es una lengua propia que tiene el poeta consigo mismo. Pero cuando uno se enfrenta a estas antologías, también se da cuenta que elaboran una lengua que no es la lengua que se habla todos los días, no es la lengua cotidiana, sino también es una lengua que se habla entre ellos, ¿no? Que va a tener unos giros, va a tener un ritmo, va a tener una cantidad de cosas que los van a conectar y y van a tener un panorama claro de lo que son finalmente, ¿no? Bueno, Aurea, muchísimas gracias. Vamos a dejarlo hasta aquí para ver si puedo conectarme con los otros poetas Bien, y no hacer perfecto. esto demasiado largo. Así que, bueno, una despedida y una invitación para que busquen el libro y lo lean. Claro que sí, yo encantada. Ojalá te puedas comunicar con los demás. Sí, todavía nos queda la deuda de ese primer proyecto que hicimos con Julio Ramos. Ya salió Narraciones Puertorriqueñas en 2 tomos, compilado por Marta Ponte Alsina. Sí, Bueno, está este de Aurea María Sotomayor, que es poesía puertorriqueña en 2 tomos. Y por ahí también tenemos que es como el compromiso de ese primer encuentro, falta el de independentismo puertorriqueño, que estamos claro, trabajando en él. sí. Y por otra vía nos llegó un tomo dedicado exclusivamente a ay, ¿cómo se llama? Una independentista, ya va que se me escapó el nombre. Luisa Capetillo, Luisa Capetillo, perdón. sí, Sí, Luisa Capetillo. Entonces sé de ese proyecto. sí, tenemos todavía bastante Puerto Rico en el tintero y bueno, y Qué espero bueno, que muchísimo más. qué bueno. Eso es una excelente noticia. Seguro, Y hay seguro. mucha tela que cortar por ahí. Sí, fíjese que Ángel Rama, desde que funda Biblioteca Ayacucho, uno primero se planteó como un interrogante, pero después fue como un,
un envión que le dio a eso fue justamente la literatura puertorriqueña. O sea, no Claro, es qué bueno. casualidad que esté Hosto, que esté Seno Gandía, que esté Cierto. Pales Matos, Pales porque Matos, sí, el volumen de Margot Arce de Vázquez. sí, entonces todavía nos falta mucha más gente, pero bueno, ahí vamos con iniciativas como esta y con la ayuda de, de gente que nos propone textos, seguramente vamos a darle Claro, el puesto que se merece a Puerto Rico en Biblioteca Ayacucho. claro que sí.